Bueno, hermanos, vamos a la segunda parte de lo que dejamos inconcluso el domingo pasado. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, por favor. Evangelio de Mateo 24. Habíamos leído hasta el versículo 14. Hoy pido la ayuda siempre al Señor, al Espíritu Santo, que me ayude a hablar de un tema tan difícil como este, ¿no? El fin del siglo, como lo dice la traducción 1960, el fin del siglo. Así que vamos a leer, o recordar más bien, desde el versículo 15, a donde habíamos terminado la primera parte. Dice el 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel. Y ahí dice Jesús, bueno, dice el que escribe ahí, el que escribió Mateo, el que lee entienda. Entonces dice el 16, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgan, o miren, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, hermanos, ahí Jesús comienza a responder en serio ya la pregunta de los discípulos: ¿cuándo serán el fin y cuáles serán las señales antes de tu venida? Bueno, yo quisiera preguntarles, hermanos, ¿ustedes creen en la segunda venida de Cristo? ¿Sí? Amén. ¿Y ustedes creen en el arrebatamiento? Sí, amén. Ok, qué bueno. ¿Y ustedes creen que el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida de Cristo es otro evento, o es el mismo? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Son las preguntas, ¿verdad? Interesantes. El mismo evento, sí. El mismo evento. Bueno, otros creen que son eventos diferentes. Bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para tratar de aclarar algunos puntos. Hermanos, quiero que sepan algo. Hay tres diferentes creencias, tres diferentes formas de ver esto. Algunos creen que el arrebatamiento es tribulacionario. Se me lenguó la trabó. Algunos creen que el arrebatamiento es previo a la tribulación. Otros creen que es en medio, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y otros creen que es tribulacionario, gracias, post-tribulacionario. Ok, yo creo que el arrebatamiento es tribulacionario.
es pre, o sea, antes de que comience la tribulación. Pero eso es lo que yo creo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué creo yo eso? Porque muchos creen eso. Yo creería que la gran mayoría cree eso. Las asambleas de Dios, por ejemplo, cree eso. Y me alegro por ello, porque creen eso. Las asambleas de Dios, hermanos, es una de las denominaciones más grandes de América Latina, incluso de los Estados Unidos. Los bautistas creen en el arrebatamiento antes de la tribulación. Pero hay otras denominaciones que no. Ahora, yo lo creo. Por eso, hermanos, es que lo que debe unirnos es el amor de Cristo. ¿Están de acuerdo? Si Daniel cree que son 2 eventos, yo tengo que respetarlo. Primero porque yo no tengo toda la verdad. Tampoco Daniel tiene toda la verdad. Si alguien más cree que es un solo evento, o Daniel un solo evento, viceversa, no importa, yo debo respetar el punto. Lo que sí tenemos que saber, hermanos, es que hay 2 realidades. La primera es que habrá un arrebatamiento de la iglesia. Eso es una verdad infalible. Y la otra verdad es que Jesucristo volverá por segunda vez. Eso es una verdad infalible que no podemos discutir en lo más mínimo. Ahora bien, hermanos queridos, Jesús le dice a los discípulos, a los que le preguntaron, por tanto les dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. ¿Dónde habló eso el profeta Daniel? ¿Cuándo? ¿Recuerdan quién era Daniel? Era el jovencito que llevaron cautivo a Babilonia, ¿verdad? Lo llevaron a él, a muchos más jóvenes, y la historia comienza en el capítulo 1 del libro de Daniel, cuando Daniel dice que propone su corazón no comer las comidas, los manjares del rey, sino que propone en su corazón comer legumbres. Y a los 10 días, su rostro, el de él y el de sus amigos, dice la palabra, que estaban mejores que los de los demás muchachos. Pero Daniel, hermanos, crece en años, pasan otros eventos, y un día Daniel, hermanos, se convierte en un funcionario del pueblo de Babilonia, ¿cierto? Se convierte en una eminencia en Babilonia. Eminencia porque Dios le da el don de interpretar los sueños de Nabucodonosor que sus hechiceros, sus magos no pudieron interpretar. Entonces, hermanos, ya más o menos Dios estaba dándole a Daniel una muestra de lo que sería. Y entonces, para aclarar este punto de la abominación desoladora, tendríamos que ir al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27 en adelante. La palabra dice que el tema este de la abominación desoladora es mencionada en 3 partes en el libro de Daniel. Pero en el 27 dice lo siguiente: y por otra semana, Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién, hermanos? El anticristo. Atención a esto, ¿ok? Está hablando del anticristo. Tremendo, ¿no? Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando Jesús le habla a sus discípulos de la abominación desoladora, está hablando, hermanos, cuando el hombre de pecado, el anticristo, se sienta, como lo leímos la vez pasada en Tesalonicenses, se sienta en el templo, en el tercer templo, en el trono de Dios, y se hace pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora, pero ya vamos a ir ahí un poco más profundo. En el versículo 13 dice Jesús: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ok? ¿A quién le está hablando Jesús allí? Lo podemos ver en el versículo 16. Entonces, los que estén ¿dónde? En Judea, huyan a los montes. El que está en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que está en el campo, no vuelva a tomar su capa. Y dice el 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. ¿Quiénes son los que guardaban el día de reposo, hermanos? Los judíos, hasta el día de hoy. Y una que otra denominación por allí que guarda el sábado, erróneamente, lamentablemente. Pero los judíos guardaban el día de reposo. Ahora, hermanos queridos, tenemos que saber algo. ¿Hay alguna diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros? Cuando Jesús habla estas palabras, evidentemente se las está diciendo a los judíos: el que de ustedes persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué le está diciendo esto a los judíos? Hermanos, porque el arrebatamiento es para la iglesia del Señor. Atención a esto. El arrebatamiento es para la novia del Cordero. ¿Sí? Pregunto entonces yo, ¿incluye esto al pueblo de Israel o no? ¿Lo incluye o no? ¿Correcto? Para los judíos mesiánicos que han creído en Cristo, los incluye. Para los que no, para los que siguen esperando al Mesías, se construirá un tercer templo, que es donde los judíos volverán a ofrecer sacrificio innecesario a Jehová. Ya no es necesario, porque el que vuelve a ofrecer un sacrificio con base en la Torá está indirectamente diciendo: la muerte de Cristo no sirvió de nada. Entonces ahora entienden la abominación desoladora. Dice que el anticristo, en el versículo 27 de Daniel, hará un pacto ¿con quién? Con Israel, hermanos. Hará un pacto con Israel. Fíjense bien, habrá un pacto entre el anticristo e Israel y algunas naciones más, posiblemente las naciones árabes. Ahí Daniel está hablando del anticristo, pero ya vamos a llegar un poco más profundo a eso, que el tiempo nos alcance primero Dios. Pueden preguntar en cualquier momento. Habrá un pacto entre las naciones de Israel, la nación de Israel y el anticristo. Número 2,
confirmará el pacto con muchos. Hermanos queridos, la tribulación comenzará el día que el anticristo selle, firme, confirme el pacto con Israel. Ese día comenzará. Número 3, será un pacto impuesto a Israel. ¿Por qué? Porque el anticristo les hará creer que él los protegerá de posibles invasiones y ataques de otras naciones. Hermanos, todo encaja perfecto. Si hay una nación que ha sido arrasada, atacada desde siempre, hasta el día de hoy, esa es Israel. Y los judíos siguen esperando a un rey libertador. Por eso este hombre, que no sabemos si ya es un niño, si ya es un adolescente, si ya es un hombre, si aún no nace, porque tiene que nacer como un hombre normal. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos dice tiempos exactos, específicos. Pero este hombre, hermanos, saldrá, se hará pasar, fíjense cómo es esto. El anticristo primeramente se hará pasar por Dios, por el Mesías. Hasta que después, hermanos, cuando, como decimos en El Salvador, ¿verdad? Cuando saque las uñas, entonces vendrá el desolador, la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Número 4, como lo dije antes, se le dará a los judíos el volver a hacer sus sacrificios construyendo un tercer templo. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4, lo leímos la vez pasada, dice Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué, hermanos? La apostasía, y se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado. Hermanos, por eso Jesús en el capítulo 24 menciona 3 veces que vendrán hombres engañadores. ¿Qué significa eso? La apostasía, hermanos. Israel y las naciones, la iglesia, se volverá a la apostasía más grande que haya existido por toda la eternidad. Hermanos, la apostasía ha comenzado. Si ustedes hacen un poco de memoria, esto de la apostolitis y de la prosperidad y de tanta herejía que se escucha, esto, hermanos, ha comenzado quizás a fortalecerse desde hace unos 20, 25 años. Antes no habían locuras, hermanos. Yo no me acuerdo en los 80 que me presentaran a un apóstol, no me acuerdo. Eran los pastores, eran los hombres que cuidaban a sus rebaños, no tenían jet privados, o por lo menos no en mis latitudes orientales, y me refiero a El Salvador, no a la China, ni a Malasia, ni nada de eso. Yo no me acuerdo, hermanos, yo no me acuerdo haber escuchado de la doctrina de la prosperidad hasta que vine a vivir a San Salvador y comenzamos a ir a una iglesia a Guatemala, que está allí por Pinula. Me acuerdo que me llevaban obligado, 2003, 2004, y uno a esa edad se impresiona de lo que ve, ¿verdad? Y yo me acuerdo los mensajes, comencé a oír cosas como: si usted no tiene un carro de lo más 2 años de uso, usted no está ensanchado, no está prosperado. Y comencé a oír cosas como esas,
y gracias a Dios me chocaban un poquito. Me parecía que no tenía conocimiento bíblico, pero algo me decía a mí que ese hombre y todos los que hablaban en ese púlpito, en esa gran iglesia ahí en Guatemala, por Pinula y por Fraijanes, estaban diciendo cosas que no eran ciertas. Yo no tenía conocimiento bíblico de nada, pero algo en mí me hacía entender que eso no era cierto. Comenzaban a decir que si usted se enfermaba, usted estaba en pecado. Que si usted no era sano, no era próspero, si usted no tenía una casa grande, algo en su vida estaba pasando porque usted no había conocido al Dios de la prosperidad. Pero antes yo no me acuerdo de eso. Y hermanos queridos, quiero decirles que lo que hoy escuchamos no es ni la sombra comparado con lo que se vivirá y se escuchará cuando la iglesia ya no esté en esta tierra. Será completamente, Israel vivirá en la apostasía, la iglesia que quede, tanta gente vivirá en apostasía cual nunca antes. Y entonces dice Pablo en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El arrebatamiento, hermanos, de la iglesia pretribulacional es el que más evidencias bíblicas tiene. Hermanos, no es que creamos esto solo porque tenemos miedo a la tribulación. Debemos saber bíblicamente el por qué creemos que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Y eso nos lleva a las famosas 70 semanas que habla Daniel. ¿Conocen esa historia? Las 70 semanas, ¿sí? Y vamos a ir a Daniel 9, pero desde el 24 ahora, nena. Daniel 9, del 24 en adelante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y el 26 dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, etcétera, ya lo leímos. Ok. Les cuento más o menos de qué se trata esto. El ángel Gabriel se le aparece a Daniel. Ustedes lo pueden leer todo el capítulo 9 para que entiendan. Por el tiempo no alcanzaríamos. El ángel Gabriel en una visión se le aparece a Daniel y le dice: Daniel, quiero que sepas algo. Tienen que pasar
esta cantidad de semanas, obviamente cuando se refiere a semana, está hablando de años, hermanos. Una semana son 7 años. Y le dice, y tendrá primero que ser reconstruida la ciudad. ¿Recuerdan ustedes cuándo fue reconstruida la ciudad y las murallas? Cuando Nehemías pide permiso al rey Artajerjes y a Nehemías le arde el corazón por ir a Jerusalén, y entonces el rey le da las visas, las cartas, los documentos, el pasaporte para que pueda ir hasta Jerusalén. Y entonces dice la palabra que entonces Jerusalén vuelve a ser construida o es reconstruida. Entonces ahí, hermanos, pasa cierta cantidad de semanas, cierta cantidad de años. Y si ustedes leyeron en uno de los versículos, habla de la muerte del Mesías, o sea, del sacrificio de Jesús en la cruz. Pasan, hermanos, exactamente 483 semanas, 483 años. Se cumplen matemáticamente exactas desde que Nehemías obtiene el permiso para reconstruir los muros y la ciudad hasta el tiempo en que el imperio romano y los religiosos matan a Jesús. Pero esta es una de las cosas más maravillosas de la Biblia. Son exactamente 483 años. Falta una semana para que se cumplan las 70 semanas. ¿Cuánto tiempo dura la gran tribulación? 7 años. Pero ustedes dirán, pero Abraham, ya pasaron 2000 años desde que Jesús murió. ¿Y qué pasó todos estos 2000 años? Quiere decir que ya pasaron cantidad de semanas. Y Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 37, dice la palabra que Jesús se conmueve cuando ve a Jerusalén. Y Jesús dice las siguientes palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice? Y no quisiste. He aquí, profecía, hermanos, de Jesús. Aquí no hay Isaías, no hay Jeremías. Es Jesús profetizando sobre Israel. Dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis Baruch Abba Belshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, es precioso estudiar las 70 semanas de la que habla Daniel, porque matemáticamente es exacto. 483 años desde que el ángel le dice a Daniel que iba a ser reconstruida la ciudad, hasta cuando muere el Mesías. 483 años. Y Jesús le dice a Jerusalén: espérate, Jerusalén, tú matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos? Pero no estás dispuesta.
no quisiste. Hermanos, ahí hay una pausa y comienza la era ¿de qué? De la gracia. O sea, el tiempo de la iglesia, que es el tiempo que comienza desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Ahora bien, este tiempo tiene que terminar un día. El tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia tiene que terminar un día. ¿Cuándo? Exactamente, hermanos queridos, cuando la iglesia sea levantada en el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a la última parte de este pequeño estudio que, hermanos, es tan profundo y tan maravilloso. Quedan 7 años para que se cumplan los 490. Esos son los 7 años de la tribulación, o sea, la última semana de las 70 semanas que Gabriel le habla a Daniel. Hay una pausa en el tiempo, claro, en el reloj de Dios, no en nuestro cronos. Y hermanos, la iglesia toma el lugar de Israel. No es que nosotros valgamos más que Israel, no. Ni que Israel, como creen muchos, Israel está desplazado, no. Porque Dios no ha terminado con Israel. Hace falta. Pero este tiempo es el de la iglesia, el de los gentiles. Nosotros somos injertados en el árbol del olivo, que en este caso es representado por Cristo. Dice Romanos 11, luego tal vez lo veremos, que ramas fueron cortadas. O sea, Israel, como está dando una metáfora, ¿no? Las ramas son cortadas. O sea, Israel es quitado, esas ramas son cortadas y nosotros como iglesia somos injertados en ese árbol. Pero no es que Dios se haya olvidado de Israel, sí es que Israel se ha olvidado de Dios. Esa es una verdad, esa es una triste verdad. Hermanos, el cristianismo mesiánico en el pueblo de Israel es el 0.9% de la población. Es ni el 1% de cristianos judíos mesiánicos. ¿Pueden entender? ¿Pueden darse cuenta qué triste y qué terrible es? Tremendo. Bueno, ustedes que han estado algunos en Israel, hermanos, Tel Aviv es la capital del mundo LGTBI. Es una lástima, ¿no? Es algo doloroso. Entonces la iglesia toma el lugar de Israel, pero esto no es una separación, hermanos. Esto no es que ahora nosotros somos el nuevo Israel. No, eso no es así. Pero tampoco es que la iglesia, quiero decir, no es una separación. Seguimos siendo todos de Cristo, los que hemos creído en Él, claro está. Pero tampoco es que la iglesia es el nuevo Israel, ni es que Dios ya no quiera nada con Israel, sino que la iglesia está ocupando una posición temporal. La época de la gracia es la época de la iglesia. Cuando la tribulación llega, es para que Dios le dé la última oportunidad a Israel de volverse al Señor. La iglesia debe salir del mundo para que Dios trate con Israel. ¿Y de qué forma, hermanos? A través de la tribulación, a través del hombre de pecado, el anticristo, que los engañará, que les hará creer, hermanos, que Él es Dios. Israel tiene que pagar
el hecho de haberle dado la espalda a Dios. Y entonces se levantarán 144,000. ¿Han leído de eso? Ustedes pueden leerlo en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Dice que serán 12,000 personas tomadas de cada una de las tribus de Israel. Esto se lo prometió Dios a Abraham y le dijo que él iba a levantarlos. Hermanos, ¿y estos 144,000, alguien tiene idea para qué van a ser levantados? ¿Alguien? ¿Qué harán los 144,000? Correcto. Serán los encargados de terminar la obra que la iglesia dejaremos inconclusa: la evangelización de Israel y de las demás naciones. 144,000, pero étnicos, literalmente judíos. Estos 144,000 judíos estarán sellados. Es decir, hermanos, tienen una protección especial de Dios. Estarán a salvo de los juicios y de la ira del anticristo. Ellos podrán cumplir libremente su misión durante la tribulación. Ya se había profetizado que Israel se arrepentiría y volvería a Dios. En Romanos 11, 25 y 27, ustedes lo pueden leer. Los 144,000 judíos parece ser una especie de primicias. Al parecer su misión es evangelizar al mundo posterior al arrebatamiento y proclamar el evangelio durante el período de la tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no estará. Y Dios, en su gran misericordia, levantará a estos 144,000, porque todavía habrá salvación en la tribulación. Gloria a Dios, hermanos, porque la misericordia del Señor se extiende todavía para ese tiempo. Como resultado de su ministerio, millones, una gran multitud, la cual nadie puede contar, como dice Apocalipsis 7:9, vendrán a la fe en Cristo. Eso sí, hermanos, ahora les costará la vida, porque habrá un sello también que dice la palabra en Apocalipsis que es un número de hombre, 666. Y todo el que no tenga ese sello no podrá comprar, vender, tramitar, viajar, nada. Esos 144,000, que probablemente alguno de ustedes pueda ser uno de ellos. Probablemente yo pueda ser uno de ellos. Les voy a decir por qué. El arrebatamiento pudiera ser esta noche. Como les dije al principio, ¿qué tal si el anticristo ya es un hombre de 30 años y está por allí? El arrebatamiento podría ser hoy. Y entonces estos 144,000 serán judíos sin importar el país donde vivan. O sea que, ¿cómo se llama tu mamá? Ana Isabel. ¿Cómo se llama la mamá de tu mamá? María Luisa. ¿Cómo se llama la mamá de tu mamá? Fidelina Ramos. ¿Cómo se llama la mamá de Fidelina Ramos? ¿Cómo? Y la mamá de esa persona que tú no sabes cómo se llama, ¿cómo se llama? Y la mamá o el papá de esa persona que no sabes cómo se llama y la otra que tampoco sabes cómo se llama. Ni idea, ¿verdad? Nosotros que somos familia, ¿hasta dónde llegamos? Hasta el papá Abraham Bonilla. ¿Cómo se llamaba el papá de papá Abraham Bonilla?
Ni idea. ¿Y el papá de él? ¿Y el papá de él? ¿Y la abuela de él? No sabemos. ¿Y qué tal si nosotros tenemos ascendencia judía y no sabemos? ¿Vero? ¿Qué tal si Mario tiene ascendencia judía de 5 generaciones y Mario no sabe? Y Dios ha decidido, porque somos judíos, lo que pasa es que no sabemos. Y Dios ha decidido que nos quedemos. Pero ¿y esto de dónde te lo sacaste, Abraham? Esta es una gran herejía. No, hermanos queridos. Seremos los que... O sea, yo me quiero ir en el arrebatamiento. ¿Ustedes? Claro. Yo me quiero ir en el arrebatamiento. Pero ¿y de dónde el Señor va a levantar estos 144,000? ¿Del polvo? No, ¿verdad? Tienen que estar vivos. Y les cuento, hermanos, que el pueblo judío es el pueblo más que los chinos. Los chinos, China es el país más poblado del mundo. La población mundial está alcanzando ya los 8,000 millones de habitantes. ¿Saben cuántos chinos son? 1,300 millones de chinos. Pero usted camina por la calle y yo no veo tantos chinos en este país. Hay más judíos que chinos. Solo en Argentina y en Brasil viven cerca de 3,5 millones de judíos. ¿Ustedes creen que el tema del holocausto, Dios dijo, ay, ups, se me pasó por alto? ¿Ustedes creen que esa migración de judíos, polacos, alemanes, suizos, suecos, rusos, austríacos, creen que es casualidad? ¿Ustedes saben cuántos millones de judíos viven en los Estados Unidos? 3,5 millones de judíos viven en los Estados Unidos. En América, desde Tijuana hasta la Patagonia. Hermanos, hay millones y millones de judíos en Australia, en Austria, en Dinamarca, en Italia, en Irlanda del Norte. Hermanos, hay millones y millones de judíos. El Boulevard José Arturo Castellanos. ¿Ok? Ok. Arturo Castellanos ayudó a muchos judíos al final de la Segunda Guerra Mundial para que pudieran venir a este país, hermanos. Entonces, queridos hermanos, si Dios lo permite, Él levantará 144,000. Tremendo, hermanos, esto es maravilloso, que tendrán un sello exclusivo de Dios y no van a sufrir la tribulación. Y ustedes pueden leer en Apocalipsis, dice, ¿de dónde sale esta gran multitud? ¿Y qué dice? ¿Qué le responde Jesús a Juan? Todos estos, le dice, son los que han salido de la tribulación, quienes no se dejaron ser sellados por el 666 y se salvaron, pero a cambio de su vida. La iglesia no estará. Y Romanos 11, 25 al 27 dice que todo Israel será salvo. ¿Podemos ponerlo, mi amor? Romanos 11, 25 al 27. Pero como dijo Edgardo, todos los que hayan creído en el Mesías durante la tribulación no se salvarán por nacionalidad. Miren qué importante lo que Pablo nos dice aquí. Porque no quiero, hermanos, dice, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Y luego
todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y el 27 dice, y este será mi pacto con ellos. ¿Con quiénes? Con Israel, cuando yo quite sus pecados. Y entonces, hermanos, Israel dirá, Baruch haba B'Shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay una corriente que se llama el dispensacionalismo. ¿Han oído de eso? El dispensacionalismo es una corriente que dice que Israel ya no tiene esperanza, y hace una separación total entre Israel y los gentiles. Toman la Biblia literal. ¿Has oído de eso, Daniel, dispensacionalismo? Toman la Biblia literal. Y la Biblia, hermanos, lamento decirles, no se puede interpretar literalmente. Por eso es que para interpretar la Biblia no es necesaria solamente la exégesis o la hermenéutica. Es necesaria la ayuda divina del Espíritu Santo. Si no, hermanos, podemos adjudicarnos la verdad. Podemos adjudicarnos y asegurar cosas, asegurar acontecimientos que solo le corresponden a Dios. Hermanos, terminamos diciendo, la tribulación es para Israel y no para la iglesia. La tribulación es la última semana que se profetiza en el libro de Daniel. Hermanos, la iglesia, con el favor de Dios, nos mantenemos en esta fe. La iglesia, la novia, no pasaremos la tribulación. Seremos arrebatados, como dice la palabra. Porque dice la palabra, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, nuestra fe es que no atravesemos la tribulación como iglesia. Eso es lo que nosotros creemos. Hay corrientes y hay versículos que aparentemente nos hacen entender que la iglesia atravesará la tribulación. Pero yo no creo que Jesús deje que su novia sufra. No lo dice la Biblia. No está escrito allí. No dice porque Jesús no permitirá que la novia sufra. ¿Qué novio es aquel que quiere que su prometida sufra? No, eso no lo dice la Biblia. Esas son deducciones que nosotros sacamos, que nosotros queremos creer por la fe. Nosotros creemos que la iglesia no pasará la tribulación. Que sea así, hermanos, pero eso sí, dice la palabra, cuiden la santidad, esa con la cual, si no la tienes, nadie verá al Señor. Yo creo que el arrebatamiento es un evento y que la segunda venida de Cristo es otro evento. Porque recuerden que dice Tesalonicenses capítulo 4, que seremos arrebatados para encontrarnos con Él, ¿dónde? En las nubes. O sea, ese día Jesús no vendrá a la tierra. ¿Cuándo vendremos? ¿Cuándo qué dije? ¿Cuándo vendremos? Entonces Jesús pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y nosotros vendremos con Él. Y esa es la segunda venida del Señor. Y entonces se librará aquella batalla que la Biblia menciona, que se llama la batalla de Armagedón. No es esta, hermanos. No es Israel peleando con Hamás. No. No es esta. No nos dejemos engañar. No dejemos que el mundo nos quiera. No, hermanos. La batalla de Armagedón es la batalla literalmente contra el hombre de impiedad, contra el anticristo. Volveremos con Él
Él montado en un caballo blanco, dice la palabra. Y ahora sí, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A qué? ¿Y han oído el corito? Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Y qué dice? Y reinaremos sobre la tierra. Eso está sacado de Apocalipsis. Eso no es una poesía que Marco Witt dijo, esto se oye lindo. No, eso es sacado de allí. Y reinaremos, porque Él vendrá ahora sí a establecer su reino en la tierra. O sea, a la tierra no le puede caer un meteorito, pues. Cuando ustedes oigan que dicen que viene un meteorito 3 veces más grande que la tierra y que va a destruir la tierra, es mentira. Porque para que se cumpla la palabra es necesario que este mundo continúe existiendo. Hay muchas cosas que la iglesia tiene en la mente, hermanos, pero para que se cumpla la palabra, este mundo tiene que seguir existiendo. ¿Por qué? Porque es donde Dios, Jesucristo, establecerá su reino. Sin hablar de la Nueva Jerusalén. ¿Que dónde será la Nueva Jerusalén? Aquí, hermanos. Dice la palabra que baja una ciudad a la tierra. Interesante, ¿no? Así que no teman por el meteorito, que no nos va a caer, hermanos. Eso es solo para Watch Up. ¿Cómo se llamaba esa película? Mira hacia arriba, que un meteorito, ¿verdad? Que el Armagedón, ¿verdad? Hasta le pusieron Armagedón al meteorito que venía, o el día de independencia. No, eso es para Hollywood. Para nosotros no. Bueno, hermanos.